¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos de la materia de Administración Educativa. Continuando con estos videos de acompañamiento, estamos en la sesión 4 y vamos a revisar la guía de aprendizaje de esta sesión. El tema que vamos a revisar en esta semana es el diagnóstico organizacional. Este tema es importantísimo porque si ustedes me acompañan en este recorrido reflexivo por la naturaleza de la organización, tendrán elementos para poder primero identificar, describir la situación específica del estado de logro de la organización revisada. Han surgido algunas dudas en la semana con algunos compañeros y compañeras que me han preguntado el tema de la tesis. Miren, probablemente no he sido lo suficientemente claro y quiero aprovechar esta sesión en seguimiento del video de acompañamiento que les hago por WhatsApp. En esta materia no se revisa el tema de tesis. Este es un agregado que pretendo yo compartir con ustedes para que la sesión, la materia tenga un valor agregado. En este tema no se confundan. La tarea es para la materia y lo que pretendemos es que en este proceso reflexivo ustedes aprovechen para ir construyendo el contexto de la organización que van a utilizar para su tesis y puedan tener como elementos para empezar a problematizar, es decir, encontrar alguna temática que les sea relevante y que se ajuste a los criterios que planteamos en SINADE para elegir un tema de tesis, pero no es de tesis, entonces para que quede perfectamente claro este tema. La sugerencia en este sentido es que ustedes tengan acceso a una organización en la que tengan cierto nivel de confianza, de buena relación para que tengan acceso a información y en este contexto pues bueno puedan hacer trabajos con mayores elementos de certidumbre. Bueno, ya entrando en materia, el acompañamiento, bueno pues vamos a trabajar el tema del diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional, en el contexto ya de la teoría de sistemas que revisamos la semana anterior, pues es un diagnóstico muy similar al que hacen los médicos cuando vamos a una revisión por un problema específico o porque nos sentimos mal. Entonces, de acuerdo a lo que revisamos en la sesión anterior, la organización tiene características que nos permiten identificar cierto tipo de problemáticas que pueden ser técnicas, pueden ser administrativas, o pueden ser de salud organizacional, ya lo revisamos, acuérdense del sistema sociotécnico, estas tres dimensiones, y con este elemento, así como cuando vamos al médico, que nos toman los signos vitales, ustedes recordarán que en la sesión hablábamos del pulso, de la temperatura, el peso, algunos otros elementos, nosotros también vamos a revisar la sintomatología de la organización. Para hacer diagnóstico organizacional existen diferentes métodos y diferentes técnicas. Existe el árbol de problemas, existe el diagrama Ishikawa, un elemento más profundo es el marco lógico, pero vamos a elegir en esta sesión un modelo de análisis que pues tiene cierta facilidad de operación y sus resultados son lo suficientemente profundos para tener una visión clara de cuál es la naturaleza y el contexto de nuestra organización. Vamos a utilizar el análisis FODA, que por sus siglas es un acróstico que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ustedes van a revisar en la plataforma, tenemos ya subidos algunos videos y una documento que nos permite tener más cercanía. Y en este sentido, pues les explico en general como acompañamiento. El diagnóstico FODA normalmente se realiza con un colegiado, es lo deseable, donde estén integrados diferentes elementos de la organización que permitan tener una visión esférica. ¿A qué me refiero con esférica? Una visión de 360 grados, donde se contemplen las dinámicas diferentes en las dimensiones, como la organizacional, como la administrativa, la técnico-pedagógica, por supuesto, y la de vinculación o comunitaria, que se refiere al entorno. En este sentido,
lo que les estamos pidiendo en la sesión, primero que conozcan la metodología, que se involucren, que la lean y que de alguna manera tengan claridad. Les voy a explicar brevemente. Las fortalezas, como lo indican en las presentaciones que les comparto, son todas aquellas características de la organización que representen una ventaja. Es decir, dependiendo del contexto, ustedes me podrán decir que si una fortaleza en una organización, digamos, urbana, con todos los servicios, es la misma que una organización unitaria, no. La fortaleza tiene que ver, y acuérdense de que el análisis FODA nace como una herramienta competitiva en la iniciativa privada y que la trasladamos a la educación por sus bondades. Pero sí tiene que ver con la competitividad, es decir, si nuestra escuela está ubicada en un esquema rural, en un contexto donde las demás escuelas no tienen luz, por ejemplo, si nosotros tuviéramos energía eléctrica y las demás no, sería una fortaleza. En la ciudad no lo sería porque la mayoría de las organizaciones tienen luz, tienen energía eléctrica. Entonces tenemos que revisar muy claramente que las fortalezas sean enunciados bien descritos, es decir, no nada más acotados a una pequeña descripción muy superficial, como decir, fortalezas de la escuela X, buen equipo de cómputo. Eso no nos dice nada. Es equipo de cómputo con el software adecuado, con las características técnicas adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que describirla bien para que nos pueda ayudar en la siguiente fase de la matriz, construcción de la matriz, que la voy a explicar más adelante. Entonces, recordemos, las fortalezas implican condiciones de ventaja competitiva. Las debilidades, pues obviamente son obstáculos que nos permiten cumplir con el objetivo o propósito de la organización. Es decir, una debilidad tiene que ver con situaciones internas que nos limitan, es decir, ausentismo de los maestros, ese podría ser una debilidad, falta de compromiso de liderazgo de la dirección, falta de infraestructura, equipamiento, y recuerden que tanto las fortalezas como las debilidades pertenecen al entorno interno de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera nosotros tenemos una cierta influencia o control de estas variables, fortalezas y debilidades. Las externas, las que pertenecen al entorno externo, son amenazas y oportunidades. Las amenazas y oportunidades tienen en común que son condiciones externas al control de la organización y que no podemos nosotros inferir de una forma total en ellas. Es decir, una amenaza, pues el ejemplo más claro es la pandemia, ¿no? Esa es una amenaza que tiene que ver con factores de salubridad externos que nosotros no podemos controlar. Sin embargo, sí podemos aminorar su impacto con algunas estrategias. Oportunidades son todas aquellas situaciones de las cuales podamos sacar ventaja, por ejemplo, los programas sociales, las relaciones que tengamos con el cabildo si estamos en una comunidad rural, las relaciones o los programas de apoyo en infraestructura y equipamiento que ofrece el gobierno federal o gobierno estatal, la participación activa de los padres de familia, porque los padres de familia, a pesar de que están dentro de la organización, pues no tenemos control sobre su actuar. Entonces hay que diferenciar un error muy común cuando nosotros determinamos oportunidades, que son de pronto las que me he dado cuenta que son más difíciles de determinar, es que ponemos propósitos u objetivos o deseos. Una oportunidad, mejorar las condiciones de la biblioteca. Eso no es una oportunidad, eso es un propósito. ¿Sí me explico? La oportunidad sería aprovechar las donaciones de la universidad fulana de tal que está cerca de nuestra escuela, que está dando de baja cierto tipo de libros. Entonces nosotros podríamos acceder a esos libros sin decir que vamos a mejorar, porque suena como a deseo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces acuérdense, las oportunidades no son deseos ni son propósitos. En el tarea que les estamos encargando, estamos acotando a que escojamos 5 variables de cada una, 5 fortalezas, 5 debilidades, 5 oportunidades, 5 amenazas. ¿Por qué 5? Porque se me ocurrió. Pudieron ser 10, pudieron ser 3, pudieron ser 15. Cuando se hace un FODA,
real no tenemos límite y la idea es identificar todas. En los análisis que yo he realizado cuando hago diagnósticos organizacionales, pues estamos hablando a veces de 30 a 40 variables de acuerdo a la información que nos permite tener el entorno o al trabajo colegiado. Por eso es importante reunir. En este caso, pues no les pido que hagamos un colegiado, sino que hagamos el ejercicio. Acuérdense que estamos jugando a hacer FODA y cuando digo jugar no quisiera que se malinterpretara que lo estábamos haciendo sin rigor, pero sí en el sentido como creativo, etc. Entonces, ya teniendo las 5 variables de cada una, procederemos a la segunda parte del FODA, que es integrar una matriz FODA, y esto es, de acuerdo a como viene en su lectura y en los videos que les comparto, crear una matriz donde crucemos variables. Este cruce de variables es fundamental. Vamos a tener 4 cuadrantes. El primer cuadrante es la estrategia DA, que es debilidades y amenazas. Bueno, no necesariamente es el primero, es uno de ellos. Pongo este en primer lugar porque es el más complicado, es donde cruzamos las amenazas con las debilidades y nos damos cuenta de que si hay una amenaza, por ejemplo, alto nivel de migración y nuestra debilidad es poco contacto con los padres de familia, pues tenemos un problema grave y ahí es donde tenemos que invertir el máximo espectro creativo de innovación y de manejo de estrategias para solucionarlo. Otro cuadrante es el de debilidades y oportunidades. Ahí minimizamos las debilidades optimizando las oportunidades. Ejemplo, hablábamos de la carencia de biblioteca de materiales. Entonces, si tenemos la oportunidad de tener contacto con instituciones que tengan este apoyo didáctico, bueno, pues ahí cruzamos esa variable, incrementamos los apoyos didácticos, libros, revistas, software y complementamos nuestra biblioteca. Ese es un poco el juego. El siguiente escenario es la estrategia fortalezas amenazas. Bueno, por ejemplo, situándonos otra vez en el ejemplo que platicamos con respecto a la pandemia y tenemos como fortaleza un equipo de cómputo y conectividad, bueno, pues ahí podemos prever, establecer plataformas de Classroom, seguimiento a través de las redes sociales. El WhatsApp fue una herramienta que creo que nos ayudó mucho a sobrellevar esta pandemia. Y finalmente las fortalezas y oportunidades. Aquí es donde cruzamos lo mejor que tenemos con lo mejor que hay afuera. Normalmente yo sugiero que en este cuadrante pues le metamos muchas ganas para poder tener elementos hasta de publicidad y promoción o de argumentos fuertes para la gestión. Entonces, pues en general eso es una pequeña explicación. La tarea tiene como objetivo que ustedes tengan este cuadrante completo, ubicando todas estas dimensiones, todas estas variables, y que con el cruce de estas variables tengan identificados algunas líneas de trabajo. Si ustedes le meten ganas a este tema, seguramente dentro de estos 4 cuadrantes podrán ubicar su tema de tesis. Repito, sin que se confunda, el objetivo de la materia y su alcance es hasta que ustedes hagan este diagnóstico y tengan claridad. Quedo a sus órdenes. Con este video pretendo darles un poquito de luz acerca de la tarea y pues quedo a sus órdenes en los diferentes medios de comunicación que tenemos. Les agradezco mucho la atención a este video y que tengan una excelente semana. Buenas tardes.